En este día 31 de octubre es cuando celebramos, o al menos creemos que celebramos Halloween. Halloween o esa fiesta donde todos nos disfrazamos y aparentamos, como decía Moriarty, algo que queremos ser. Pero ¿se han preguntado alguna vez por qué nos disfrazamos? Pues esta tradición, al contrario de lo que algunos pensarán, viene desde los antiguos celtas, donde ellos creían que al disfrazarnos de algún demonio o alguna entidad como demoníaca o negativa, ellos podían protegerse, podían evitar que les hiciera daño, pues se supone o se cree que el 31 de octubre, durante todo el año, el 31 de octubre, en especial la noche del 31 de octubre, es cuando el velo entre los vivos y los muertos desaparece y estos nos pueden visitar a su antojo. Y pues bueno, esta es la creencia, no sé qué opinan ustedes. A mí me parece pues bastante revelador también el hecho de que, por ejemplo, de que este día se encuentre muy cercano al día que nosotros celebramos en México, que incluso ha generado un debate, ¿no? De que por qué celebramos una tradición que no nos pertenece, o si mejor celebramos la nuestra. Pero bueno, más allá del debate, yo creo que es muy revelador el hecho de que se encuentren muy cercanas estas dos fechas, y que precisamente nuestra tradición mexicana incluya esa comunicación con los muertos, ¿no? O sea, que incluya ese llevarles comida y llevarles cosas que les gustan para comunicarnos con ellos de alguna manera, ¿no? Incluso ya ves que hay tradiciones no recuerdo bien si es en Oaxaca o por ahí por el sur, en la que incluso desenterraban a sus familiares y comían ahí con ellos. Bueno, eso era en el pasado, ¿no? Creo que ahora todavía siguen haciendo como picnics ahí en el cementerio, pero antes incluso los desenterraban, pues, y los sacaban, pues, para estar conviviendo ahí con sus familiares, pues, que ya no estaban aquí. Entonces, pues, tiene mucho de eso, el hecho de convivir con los fallecidos, con las almas que nos rodean. Eso que mencionabas, el hecho de que en esos días el umbral entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, pues está como más abierto, ¿no? Sí, tienes razón, ¿no? Como dicen, si el río suena es porque agua lleva. Entonces, pues probablemente sí, y el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no existe. Hay muchas cosas que, pues, como la misma electricidad existe aunque no la veamos. Entonces, pues, puede ser que sí, hay que darle, pues, un poco de creencia a eso. Y yo he escuchado de muchos casos de gente que se les aparecen, pues, ciertas entidades para esas temporadas. Entonces, pues, yo sí creo que pueda hacer eso. Y bueno, hay que tratarlo con mucho respeto, ¿no? Todo eso, no a manera de broma. A lo mejor y sí disfrazarnos y divertirnos, pero al menos sí tenerle un poquito de respeto a todas esas entidades. Sí, ahora creo que viene la gran pregunta, es pues si es bueno o no festejar, ¿no? Digo, a muchas personas dicen, no, es que es malo celebrar Halloween porque adoras al diablo. Otras personas pues lo tienen como una costumbre nada más de llevar a sus hijos por los dulces y los mandan y que los niños ahí se divierten. Todo está en la intención de las cosas siempre, ¿no? O sea, si tú tienes la intención nada más de irte a divertir, a tomar, a irte a una fiesta o algo y ya, pues la intención es esa, ¿no? Como irte a divertir y a tomar una fiesta. Ahora, queda claro también que si haces algún ritual o algo, pues ahí ya no importa tanto la intención, ¿no? Ya estás jugando con fuego. Pero me refiero al hecho de que no es que una festividad como tal tenga la maldad en sí, ¿no? Porque investigando un poco más encontramos que esta festividad la relacionaban al Halloween con una festividad que se llama Samhain. Samhain era una festividad celta donde celebraban el fin del otoño para dar paso al invierno.
Entonces al celebrarlo, pues tenían un gran ritual donde quemaban cosecha alrededor de pues una gran fogata, bailaban y hacían ofrendas, no hacían sacrificios humanos como se cree, hacían ofrendas para celebrar el fin de año, por así decirlo, el fin de la cosecha, que era lo más importante, pues de ahí vivían. Celebraban el fin de la cosecha y daban paso al invierno, que era como un tema de espiritualidad muy fuerte, porque el invierno ellos lo tomaban como la época de introspección, la época de guardarte, pues, porque pues en invierno ya no había tanto que cosechar o sembrar, había que recolectar lo que se tenía, quedarte en casa, porque pues iba a ser bastante frío en esa época y tenías que guardarte. Ahora, la parte también interesante es que lo relacionaban, sí, de cierta forma con la muerte, y no es tanto que fuera un dios de la muerte como se creía, o sea, lo relacionaban con la muerte porque había muchas muertes en invierno en esa época, pero no era porque Samhain fuera el dios de la muerte, era porque hacía frío. Entonces lo que hacían era dar ofrendas pues a la diosa para pedirle pues que los protegiera de ese invierno, de ese frío, y que la cosecha les fuera útil durante esa etapa para que sus hijos y su familia no murieran. Y de ahí se derivó pues en que esos rituales y ese tipo de festividad y demás después tenía que ver con algo satánico o con algo demoníaco, como para empezar a evitar que se celebrara esa festividad. Entonces pues de ahí viene en parte lo que es la festividad de Halloween, aunado también a un lado muy fuerte que sí es espiritual, que tiene que ver, creo yo, con el que si haya como algo especial en esa fecha, que el planeta es sabio, pues por algo es mejor terminar el otoño en ese punto, pues por algo la naturaleza también lo sabe. O sea, en esa fecha acaba una etapa y entonces ese velo a lo mejor sí está más débil entre los vivos y los muertos. Por alguna razón hay un cambio tan drástico también en el planeta. Y en ese momento pues también se mezcla esa festividad con el tributo a los muertos, pues, y lo que ya vemos hoy en día. Pero pues ese es como el trasfondo de este tema. No sé qué opinan ustedes. Sí, o poniendo de lado el aspecto sobrenatural de estas fechas, creo que es como muy, muy importante la cuestión de convivir con la muerte, ¿no? O sea, porque bueno, pues somos humanos y forma parte de nuestra existencia, y yo creo que es como pues sí, uno de los más importantes, si no el más importante tema que nos preocupa, ¿no? Y que nos pues que llena nuestros pensamientos, ¿no? O sea, todo el rato estamos pensando en que no sé, o sea, desde el qué voy a hacer con mi vida, ¿no? El famoso cuál es el sentido de la vida. No hay otro trasfondo en esa pregunta más que la muerte, porque sabemos que esto se va a terminar, pues, ¿no? Y qué vamos a hacer con este tiempo que tenemos aquí en la tierra. Entonces, pues creo que puede llegar a ser, si lo vemos desde ese aspecto, la convivencia con la muerte o el hecho de dedicarle un día o una época o una temporada, pues, a considerarla, a pensarla, a incluso tratar de convivir o de comunicarnos con las personas que ya se fueron, pues creo que puede resultar como muy, pues muy, muy liberador, pues, ¿no? O sea, de alguna manera. Sí, bueno, pues respecto a los disfraces, pues sabemos que hay muchas personas que no, pues dicen no lo hagas. Igual hay otra tendencia que se está dando, que a mí se me hace pues bastante buena, es el disfrazarse pero de catrinas, para festejar pues el Día de Muertos como algo más mexicano. Entonces, bueno, para aquellas personas que digan, ay no, yo no quiero utilizar esos disfraces y faltar a mi religión, qué sé yo, pues está también el disfraz de Catrina, y podemos divertirnos sin como caer en ese tipo de contradicciones. Es una fecha para pasarla bien después de todo, ¿no? O darle ese sentido, ¿no? De convivir o de ponerte a considerar
pues tu propia mortalidad, ¿no? Que a fin de cuentas pues tenemos que hacer eso, aceptarla y aprender a convivir con ella. Había un pasaje de un libro de Castaneda que me gusta mucho, en el que decía que la muerte se encuentra siempre a un brazo de distancia a tu izquierda, ¿no? Entonces en cualquier momento, si tú dices, ay no, qué aburrido, voy a esperar aquí, o sea, no, ningún tiempo se desperdicia, pues, o sea, todo el tiempo es algo que tú estás viviendo, pues, o sea, y bueno, pues ya todo eso se relaciona con el estar en el aquí y en el ahora, pues, ¿no? O sea, y aprovechar al máximo, pues, lo que tienes, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, divertirse, pues, es bastante sano mientras no le hagas daño a un tercero, y bueno, con los disfraces yo no veo gran daño que puedas hacer. Aparte, pues, no estamos haciendo algún ritual para ofrecerlo o algo similar. Ya si te metes en ondas de sacrificio, satanismo, etcétera, pues bueno, ya ahí cambia completamente la cosa. Pero yo no creo que te vayas a condenar por ponerte un disfraz. Pues eso es lo que al menos nosotros pensamos acerca de Halloween, de este 31 de octubre, una fecha muy especial. Y pues mi recomendación, por último, es pues celebrar a nuestros antepasados, recordar como dice Moriarty a la muerte, estar en el presente y entender que si esta es una fecha especial para acercarnos más a ese otro lado, qué mejor que aprovecharla hacia la luz, pues. Qué mejor que aprovecharla hacia un encuentro con nuestros antepasados, un encuentro con esas personas que quizá a lo mejor les podemos rendir un momento, un homenaje, y pensar un poco en ellas durante ese día para poder acercarnos pues hacia ese otro lado, quizás de una manera mucho más especial. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos en este 31 de octubre y feliz Halloween. Si hacen por ahí algún altar, mándenos las fotos para subirlos al blog.